Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy vamos a hacer una revisión y un análisis técnico a fondo acerca de este multímetro de la marca GBDA, el modelo GD112D. Se trata de un multímetro ideal para los electricistas y los amantes de la electrónica, porque no solamente voy a poder medir corrientes en DC o AC de hasta 600 amperios, sino también poder medir ciertas magnitudes como medición de diodos, condensadores, continuidad y una serie de funciones muy pero muy interesantes. Si realmente amas la electricidad y amas la electrónica, este dispositivo es ideal para ti. Así que vayamos a las pruebas técnicas y a la revisión a fondo. ¡Empecemos entonces! Pues bien, ahora sí estamos con nuestra estrella, este multímetro de abrazadera digital cortesía de la empresa GBDA, que me hizo llegar hace una semana atrás, y se trata del modelo GD112C. Es un multímetro de abrazadera ideal para los electricistas y para todos aquellos amantes de la electrónica. Vamos a hacer una revisión rápida. Para ello vamos a abrirlo para ver qué es lo que trae la caja. Podemos ver que viene una pequeña maletita. Eso es lo más importante de poder protegerlo. Viene una pequeña maleta. Trae un manual de instrucciones, un quick reference bien interesante. Está en inglés la información. Recuerden, el inglés es básico para poder entender el funcionamiento de cualquier equipo eléctrico o electrónico. El manual es un manual detallado, un pequeño resumen de las características y de cómo usarlo. La verdad que no es muy difícil de poderlo entender. Tendremos las puntas que cumplen la normativa de seguridad, que lo vamos a ver luego. Tiene en este caso el sensor de temperatura, que en sí no es otra cosa más que es el termocupla, que vamos a ver luego después una prueba con la temperatura. Y aquí tenemos a nuestra estrella, este multímetro de abrazadera digital de la marca GBDA. Vamos a empezar rápidamente. Bueno, ya esto lo vamos a dejar de lado, vamos a verlo después. Primero por las puntas. La calidad del cable es bastante aceptable, cumple con la normativa de categoría 3, vienen las puntas protegidas, ambas puntas, y no solamente ellos, sino también las borneras de conexión también vienen protegidas antes de usarlas. El cable soporta una corriente máxima de hasta 10 amperios para las mediciones de los voltajes. Digamos que el cable y la calidad es bastante aceptable. Ahora vayamos a nuestra estrella, este multímetro GBDA GD112D. El equipo es fácil de manipular, la calidad es un plástico resistente, no es un producto robusto como cualquier otro multímetro que hemos visto anteriormente, pero sí se ha diseñado de una manera tal de que es fácil manipular con una sola mano incluso. Ahí pueden ver que la abrazadera es fácil de manipular. Los botones son aceptables, la calidad de los botones es aceptable, no son como otros botones que se suelen pegar. La pantalla es pequeña, no es una pantalla grande, pero si fuese una pantalla grande ya no sería el equipo aceptable a la mano, es decir, ergonómico, ¿no? La posición de los botones son fáciles de manipular, incluso el selector de las diferentes funciones se pueden manipular con el pulgar fácilmente o incluso con la otra mano. El selector de funciones, que lo vamos a ver luego ya en la práctica. La medición de corriente solamente está disponible a través de la abrazadera, el clamp, que se manipula de esta manera, de una manera fácil, de manera ergonómica. La corriente máxima que se puede trabajar a nivel de clamp es hasta 600 amperios, tanto en AC como en DC, y el voltaje máximo que puede trabajar es hasta 600 voltios, como están viendo ahí, hasta 600 voltios tanto en DC como en AC. En la parte posterior podemos ver que trabaja con dos baterías AAA, las baterías normales, se le retira el tornillo y se ponen las baterías aquí. El equipo no viene con baterías. También podemos ver que cumple con la normativa de la categoría 3, la normativa de seguridad de todo multímetro que tenemos que tener en cuenta antes de adquirir, categoría 3 de hasta 600 voltios, tanto en AC como DC, y otras normas de seguridad como por ejemplo la EN 610-10-1, la EM 610-10-2
así como la EN 610-10-2-032. Son normas de seguridad, incluso adicionales, que no lo tienen los multímetros convencionales de electrónicos. ¿Por qué? Porque esta pinza clamp digital no solamente lo puede utilizar cualquier electricista, sino también cualquier electrónico, porque tiene la función no solamente de medir corrientes, altas corrientes para los electricistas, sino también poder utilizar como un multímetro digital. Tiene un selector de funciones para poder medir ciertas magnitudes. Por ejemplo, podemos medir corrientes hasta 600 amperios, tanto en AC como en DC. Podemos medir voltajes en corriente continua o en corriente alterna. Podemos medir frecuencia, el duty cycle. Aquí viene la multifunción. Podemos medir resistencia, podemos medir continuidad, podemos medir la capacitancia de un condensador o incluso medir diodos y transistores. Podemos medir con el termocupla temperatura en grados centígrados y en grados Fahrenheit, incluso desde 0 hasta 1000 grados centígrados. Y acá tiene una opción importante que es el low Z, que es para poder medir voltajes tanto en AC como en DC, haciendo uso de una entrada de baja impedancia. Eso vamos a ver luego al final de este video. Vamos a regresar el selector de canales. Es bastante ergonómico, como lo he dicho, bastante ergonómico y fácil de manipular. Tiene el botón para hold, para, si estamos haciendo una medición, podemos congelar la medición con el hold y volvemos a presionar, dejamos de congelar. Tiene la opción NSB para detectar el voltaje sin contacto, NSB, no contact voltage, que lo hemos visto en otros videos acerca del multímetro anterior, este GBDA de esta marca, que lo vamos a ver al final. Tiene una opción de botones multifunción para poder, por ejemplo, seleccionar las diferentes funciones. El botón de máximo y mínimo para detectar voltajes máximos y mínimos cuando medimos corrientes o tensiones en AC. El botón para encender el backlight de la pantalla o incluso encender esta pequeña lámpara. Vamos a hacer ahí una pequeña prueba. Por ejemplo, si yo presiono el botón ahí, enciendo el backlight de la pantalla, vuelvo a presionar, apago el backlight, y si mantengo presionado este botón por unos segundos, se va a encender una pequeña linterna, un pequeño LED. Ahí están viendo. Si lo vuelvo a mantener presionado, se apaga. Vuelvo a repetir, este es un multímetro con una pantalla o un display pequeño. El display no es grande, están viéndolo ahí. Es un multímetro True RMS, es decir, ideal para laboratorio. ¿Por qué? Porque sus medidas son muy exactas. Es True Real Mean Square RMS. Las entradas, tiene la entrada para la punta de prueba, en este caso el positivo y el negativo. Cumple con la categoría de la norma de seguridad de 600 voltios, categoría 3, y el voltaje máximo que puede llegar a soportar tanto en AC como en DC es de hasta 600 voltios. Pues bien, hasta aquí esta parte. Ahora sí, vayamos a la siguiente sección en donde vamos a hacer la prueba de cada una de las funciones. Continuamos entonces. Bien, vamos a empezar en esta parte de las pruebas técnicas, y ver si realmente este pequeño multímetro digital tipo clamping de abrazadera, tanto para electricistas como para electrónicos, realmente vale la pena tenerlo en nuestro taller. Para empezar, vamos a hacer las pruebas con lo que es medición de corrientes. Solamente la medición de corrientes está disponible a través de la abrazadera. No podemos hacer uso de las entradas de las puntas de prueba para poner en serie este equipo y medir la corriente. Solamente a través de la abrazadera, en este caso de este tipo clamp. Para ello tiene dos opciones, las dos primeras opciones, que podemos manipularlo aquí, la de 600 amperios hasta 600 amperios o hasta 60 amperios. Entonces, si nos vamos a 60 amperios, podemos medir corrientes en DC. Si yo quiero moverme entre las funciones, con este botón me muevo. Vamos a encender el backlight, ahí me muevo a medición de corriente AC. Puedo medir también la frecuencia de esa corriente en AC, o puedo activar el filtro, la opción LPF, que se conoce como Low Pass Filter. El filtro pasa bajos. Esta es una opción ideal e interesante en este tipo de multímetros, que no lo trae por lo general un multímetro convencional digital. Esta opción LPF nos va a permitir poder activar un filtro pasabajas de hasta 1 kHz. Es decir, solamente va a dejar pasar las frecuencias
por debajo de 1 kHz. ¿Y para qué sirve esto? Vamos a explicarlo rápidamente. Sabemos muy bien que técnicamente hablando una señal senoidal o sinusoidal trabaja con una frecuencia. ¿Por qué? Porque va cambiando en el tiempo. Esta frecuencia cuando se aplica, o este voltaje cuando se aplica, genera frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental que se conocen como armónicos. Estos armónicos muchas veces cuando sobrepasan un cierto umbral son indeseables. Es decir, los armónicos por encima de 1 kHz, ya sea 2 kHz o superior, son indeseables. ¿Por qué? Porque producen ruido. Entonces, si nosotros queremos hacer una medición más precisa y exacta de una corriente en alterna, una señal alterna o en frecuencia, lo que tenemos que hacer es eliminar esos armónicos que producen ruidos para tener una medición más exacta. Este multímetro tiene la facultad de poder activar un filtro pasabajas que se conoce como la opción LPF, que lo estamos viendo acá. LPF, Low Pass Filter, y esta opción de Low Pass Filter lo que va a hacer es activar un filtro pasabajas por debajo de 1 kHz de manera tal de que solamente las frecuencias por debajo de 1 kHz lo va a dejar pasar y solamente va a medir los voltajes o las corrientes en este caso que tengan que ver con esa frecuencia por debajo de 1 kHz. Las corrientes por encima de 1 kHz simplemente las va a descartar. Esto hace que la medición sea más precisa. No solamente ello, tiene la opción LPF y otra opción importante que es la opción de entrada de baja impedancia que vamos a ver al final de este video. Ambas opciones lo voy a tratar después en un video exclusivo que voy a hacer acerca del LPF y la entrada de baja impedancia. Y para este caso vamos a empezar la medición de la corriente en esta opción, en la opción de menos de 60 amperios. Vamos a hacer primero la medición de corriente en DC. Para eso tengo una pequeña fuente con una lámpara de 12 voltios y vamos a medir la corriente que consume esta lámpara. Entonces vamos a encender nuestra lámpara. Ahí estamos encendiendo la lámpara y vamos a medir la corriente que circula por el cable que alimenta esta lámpara y podemos ver que consume aproximadamente 2.5 amperios, como están viendo ahí, 2.5 amperios de corriente DC. ¿Ok? Vamos a sacarlo, ahí se apaga, se desactiva. Vamos a apagar ahora. Si queremos medir corriente en AC, voy a la opción AC, aquí, y puedo medir la corriente en AC activando. En este caso vamos a prender nuestra lámpara aquí. Vamos a ir a AC y vamos a medir la corriente que circula por esta lámpara. Y estamos viendo que está circulando una corriente de 360 miliamperios o 0.36 amperios. 360 miliamperios o 0.36 amperios. Como están viendo ahí, vamos a ver la opción en Hertz. Acá no me mide la frecuencia, no me permite medir porque está manipulando el voltaje. Vamos a ver a nivel del LPF, ahí también me están marcando 0.36 a nivel del LPF. De esta manera podemos nosotros hacer las mediciones de la corriente haciendo uso de la opción del clamp. Bien, nuestra siguiente prueba es para medir los voltajes tanto en DC como en AC y vamos a ver la exactitud de este equipo con respecto a las mediciones. Para ello vamos a poner unas puntas de prueba para lo que es medición de voltaje, la negativa en el común y la positiva del rojo en la entrada. Nos vamos a la opción, movemos el selector de funciones a la opción de DC, vamos a dejarlo ahí en DC y vamos a medir la exactitud de este multímetro con respecto a una entrada de alimentación. Vamos a entrar a la fuente de alimentación, vamos a encenderla y vamos a esperar que cargue. Estamos a 5 voltios, la salida 5 voltios acá, 5 voltios. Vamos a conectar el multímetro, el negativo en el negro, el positivo en el rojo y vamos a ver la exactitud del multímetro y me está midiendo 5.01 voltios. Tenemos exactamente el mismo voltaje. Vamos a variar el voltaje aquí para poder hacer la prueba y vamos a irnos vamos a ponerle 5.5. Vamos a ponerle 5.54. Vamos a ver qué pasa. Y ahí tenemos 5.545. Ahí están viendo la exactitud. Vamos a cambiarlo esto a 0. A ponerlo ahí a 0. 5 voltios. Y ahí estamos viendo 5 voltios. Vamos a modificarlo. Esto vamos a mandarlo a 9 voltios.
y ahí están viendo la exactitud 9.01. Vamos a mandarlo a 12 voltios y ahí están viendo. Vamos a poner a 24 voltios. De repente yo quiero 24.4 voltios y ahí que me da 24.4 voltios. Están viendo la exactitud del multímetro con respecto a lo que es voltaje DC. Ahora sí, vayamos a lo que es voltaje AC. Para ello, movemos nuestro cursor, nuestro selector hasta voltaje. Estamos en voltaje DC. Seleccionamos la opción de voltaje AC y vamos a medir el voltaje en corriente alterna, que para el caso de Perú es 220 voltios aproximadamente. Se pone en anaranjado la pantalla, 226 voltios aproximadamente AC, ¿no? 226 voltios AC. Por encima de 80 voltios, el multímetro te detecta como un sobrevoltaje y te advierte que tienes que tener cuidado porque está marcando por encima de la norma de seguridad que podría hacerle daño no solamente al multímetro, sino también a la persona que manipula voltajes por encima de 80 voltios. Por eso se pone en anaranjado la pantalla. No solamente ello, yo puedo medir la frecuencia de la señal. Vamos a ver la frecuencia en Hz del voltaje que estoy midiendo, y en este caso me va a marcar 60 Hz. Ahí están viendo 60 Hz. Y no solamente ello, puedo también activar el filtro pasabajos, el low pass filter, que lo hemos visto en la sección anterior, y medir el voltaje, en este caso de 225 voltios. Es una medición más exacta, 226 voltios, porque hemos activado el voltaje, la medición de voltaje con la opción LPF, que ya lo hemos descrito en la sección anterior. Vayamos con la siguiente prueba entonces. Para la medición de frecuencia también lo podemos realizar en esta opción, en la opción de Hertz. Vamos a movernos y el Duty Cycle. Para este caso, la medición de frecuencia, en el caso de Perú, es de 60 Hz. Vamos a medir en estos momentos los 60 Hz y también podemos medir la frecuencia en 60 Hz. Yo puedo presionar el botón de Hold para enganchar y mantener la medición en Hold ahí. Si yo vuelvo a presionar, ya deja de marcar los 60 Hz y obviamente puedo ir a otra medida. Puedo también ir al Duty Cycle. Si tengo una señal digital, puedo medir el Duty Cycle o el ciclo de trabajo de esa señal digital. Ahora sí, vayamos a la medición de resistencia, continuidad, condensadores y diodos. Bien, ahora sí vamos a hacer las pruebas de varios componentes. Vamos a empezar moviendo el selector a la funcionalidad de resistencias. Movemos modo de resistencias con las puntas de prueba conectadas, resistencias. Vamos a pensar midiendo la resistencia. Vamos a viendo la backline, 100 ohmios. Y me marca 99.2 ohmios, ahí están viendo, 99.2 ohmios. Esta otra resistencia es 220K. Para que puedan verlo, me está marcando 216, 217K. Esta otra es de 220 ohmios. Me marca 218 ohmios aproximadamente. Ahí están viéndolo, 218 ohmios. Movemos el sector de funciones. Seleccionamos la función de poder medir continuidad. Aquí podemos medir continuidad. Cuando medimos continuidad, la pantalla se pone en backline en color anaranjado y me marca 0 ohmios. Es lo mismo que puedo yo medir la continuidad de un cable o de un circuito impreso. Ahí están viendo. Por debajo de la continuidad de 30 ohmios, la pantalla se pone en anaranjado. El sonido no es muy fuerte, no es muy audible para que no perturbe, en este caso, a la persona que está haciendo las mediciones, y es un indicador de que el cable está en buen estado. Seguimos con la selección de poder medir condensadores. Para este caso vamos a medir primero este condensador electrolítico de 1000 microfaradios, 25 voltios, 1000 microfaradios o 1 milifaradios, dependiendo de la escala, en autorrango. Me va a marcar en estos momentos, está haciendo la medición de 1000 microfaradios y me marca exactamente 1 milifaradio. 1 milifaradio es lo mismo a decir a 1000 microfaradios. Este otro condensador es un condensador
de 155, que equivale a 1,5 y 5 ceros picofaradios, que es lo mismo de decir a 1.5 microfaradios, 1.5 microfaradios, y exactamente me marca 1.529 microfaradios, ahí están viendo. Este otro condensador es un condensador 104, que equivale a 1,0 y 4 ceros adicionales picofaradios, y que es lo mismo de decir a 100 nanofaradios, y me está marcando aproximadamente 88.3 nanofaradios, que está dentro del rango de la tolerancia. Esto es con respecto a lo que es condensadores. Y si presionamos el botón, vayamos a la opción de diodos. En opción de diodos puedo yo medir el diodo en un estado directo o inverso. Ahí me está marcando el diodo en la modalidad directa 0494, aquí no debe marcar, y efectivamente no me marca. Este es un diodo Zener de 5.1 voltios, ahí me debe marcar, y acá no me debe marcar. También tiene la modalidad de poder medir diodo LEDs. Aquí debe encender el diodo LED, me marca 2.24 voltios, que es el voltaje de trabajo del diodo. Y en este otro diodo es un diodo azul, aquí me debe marcar, y me marca 2.5 voltios como voltaje de trabajo, y en sentido inverso no me marca. Y el plus es que también podemos medir obviamente transistores. Este es un transistor BD136, si mal no recuerdo es un transistor de mediana potencia, es un transistor PNP. Vamos a determinar cuál es la base, cuál es el emisor y cuál es el colector rápidamente con este multímetro, para que tengan, si es PNP indica que la base PNP, la base es N o negativa. Ahí no me marca, acá sí tengo una marcación, y acá también me marca, por lo tanto la base es la de derecha, esta es la base, es N negativa, 638, acá me marca 642, el que marca más es el emisor, recuerden siempre, 642, acá me marca 638, por lo tanto este es la base, este es el emisor y este es el colector, ¿no? Emisor, colector, base. Si yo marco en sentido inverso no me debe marcar, acá no me debe marcar, por ejemplo, la base con ninguna, ni con el colector ni con el emisor, y entre colector y emisor tampoco me debe marcar en un sentido o en otro sentido. De esta manera yo estoy probando este transistor, el BD136. Continuamos entonces. Bien, vamos a ver la facultad de este multímetro tipo abrazadera GD112C de poder medir la temperatura en grados centígrados o grados Fahrenheit. Para ello movemos el selector de funciones hasta grados centígrados o grados Fahrenheit. Acá está en grados centígrados, yo puedo presionar el botón e ir a grados Fahrenheit, ahí lo están viendo, grados centígrados o grados Fahrenheit. Y para ello vamos a hacer uso del termocupla que nos vino obviamente con el dispositivo. Vamos a ponerlo el positivo, el negativo, ahí en grados centígrados, ahí vamos a ponerlo, y vamos a hacer uso de nuestro TS80, un pequeño cautín digital que me permite controlar la temperatura. Está a 256 grados centígrados, están viendo 256 grados centígrados. Vamos a ver si realmente son los 256 grados centígrados. Vamos a ponerle el backlight y vamos a medir la temperatura, cuánto me marca, y me está marcando exactamente 259, 260 grados centígrados, como están viendo ahí. Sí. Incluso yo puedo hacer un máximo. Ahí vamos a ver. El máximo fue 174. Vamos a ver nuevamente. Grados Fahrenheit, grados centígrados. Máximo 259 grados centígrados. Ahí están viendo. 259 grados centígrados. Hay un mínimo
Bueno, no ha medido el mínimo, el máximo es 259 grados centígrados. Si yo presiono el máximo, le quito la opción. También puedo medir grados Fahrenheit. Vamos a ver, 256 grados centígrados, ¿cuánto es en grados Fahrenheit? 499,500 grados Fahrenheit aproximadamente. Ahí están viendo. Bien, ahora sí vamos a ver la opción Low Z, que es habilitar la entrada de baja impedancia que tiene este multímetro. Dos opciones de funcionalidad muy importantes: el LPF, que lo hemos visto al inicio, y el Low Z, que es activar la entrada de baja impedancia. Si voy a Low Z, yo puedo hacer una medición más precisa del voltaje tanto en DC como en AC. Tenemos la medición habilitando la entrada de baja impedancia, es decir, sobre el multímetro se activa una entrada, conmuta a una entrada de baja impedancia por debajo de los 2 kilo ohmios para poder hacer una medición más exacta o precisa de los voltajes tanto en DC como en AC. Activo tanto para la medición de voltaje en corriente directa o en corriente continua. ¿Y qué significa habilitar esta opción de Low Z? La Z viene de impedancia y Low es baja impedancia. Es decir, si yo tengo un cable de corriente en una instalación eléctrica domiciliaria, por ejemplo, un cable de corriente, y le hago circular una corriente AC, esta corriente va conmutando de un sentido a otro. Sobre todo cable que circula una corriente eléctrica, ya sea en DC o en AC, se va a generar un campo magnético. Ese campo magnético puede autoinducir un voltaje sobre otros cables. Si yo tengo este cable que le he mostrado, es este de acá, y yo le pongo otro cable en paralelo, ese voltaje que se genera en este cable va a generar un campo magnético que es perpendicular al flujo de la corriente según la regla de la mano derecha. Ese flujo magnético va a autoinducir un voltaje o una corriente sobre este otro cable. Así este otro cable no esté energizado, este voltaje de este cable va a autoinducir una corriente sobre este otro voltaje, generando un voltaje que se conoce en electricidad como voltaje fantasma o acoplamiento capacitivo. Este acoplamiento capacitivo se le llama así porque se genera una especie de condensador, tiene el nombre de acoplamiento capacitivo, es decir, generar un voltaje sobre un conductor o un cable en el cual no existe un voltaje, y esto genera los llamados erróneamente voltajes fantasmas. Estos voltajes fantasmas son perjudiciales para las instalaciones eléctricas, incluso en los calefactores, en los aires acondicionados se genera mucho esta facultad, y para ello un electricista de experiencia va a poder hacer uso de esta opción, la entrada de baja impedancia, para evitar que se pueda medir ese voltaje fantasma sobre el cable que se ha autoinducido un voltaje que realmente no existe. Entonces, habilitando esta entrada de baja impedancia, vamos a permitir eliminar ese voltaje fantasma y vamos a tener una medición mucho más precisa. Vamos a hacer una prueba aquí, por ejemplo, como les he dicho, puedo habilitar la opción en DC, en baja impedancia, o la opción en AC. Vamos a hacer una prueba rápidamente aquí en AC, de baja impedancia, y obviamente la medición va a ser mucho más precisa. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es hacer una medición de, en este caso, el voltaje AC, habilitando la baja impedancia que tiene este multímetro, en este caso 223 voltios AC. Ya saben que por encima de 80 voltios va a poder medir y obviamente activar la pantalla en anaranjado, mostrando la facultad de seguridad que tiene este multímetro. Ahora sí, vayamos a la opción ya del botón, que ya lo hemos visto, la opción de Hold, que ya lo hemos visto, y finalmente la otra opción, la opción de NCD, ¿no? Yo habilito la opción, vamos a poner el multímetro en cualquier medición y presiono el botón, mantengo presionado el botón de NCB y habilito la opción de Hold. Ahí está, para poder hacer lo que se conoce como medición de voltaje sin contacto. NCB es medición de voltaje sin contacto. Entonces, para la prueba vamos a irnos a voltios, por ejemplo, y activo la opción NCB, ¿no? Así, ¿verdad? Se puede activar en cualquier lado. Si yo acerco el dispositivo a la cámara, estoy detectando el campo magnético que está generando esta cámara y se pone en H. Ahí va, lo alejo, se pone en L. Entonces, si yo me acerco, ahí en H estoy detectando el
la línea o fase, que es el que genera más campo magnético, y aquí en L, se muestra en L, y aquí me muestra en H, por ejemplo. Puedo detectar cuál es la línea o fase y cuál es el neutro, ¿no? Low, ahí es H, esa es la línea o fase. De esa manera puedo yo detectar cuál es la línea o fase y cuál es el neutro de una instalación eléctrica. Ahora sí vayamos a las conclusiones finales. Bien, ahora sí vayamos a las conclusiones. Multímetro digital de abrazadera, ergonómico, fácil de manipular, material de un plástico aceptable. No es un dispositivo robusto, pero sí se ve que es ergonómico y aceptable. Pantalla pequeña, pero con múltiples funciones. Botones de calidad, no son como otros botones que se traban. Fáciles de manipular, el selector de funciones incluso con una sola mano. Soporta la norma de seguridad de cualquier otro multímetro, incluso norma de seguridad para la parte de electricidad, que cualquier electricista lo debería tener en cuenta antes de comprar un multímetro. La norma de capacidad, en este caso es categoría 3, de hasta 600 voltios. La pinza puede medir corriente de hasta 600 amperios. Las puntas de prueba pueden medir corrientes, o en este caso voltajes, de hasta 600 voltios DC a AC, o corrientes de hasta 10 amperios, como lo hemos visto. Puede medir la facultad LPF, que ya lo hemos visto, el Low Pass Filter, y la opción de habilitar la entrada de baja impedancia para evitar los voltajes fantasmas, muy usado por los electricistas. Puede hacer uso no solamente de la parte eléctrica, sino también de hacer uso de la facultad de poder medir dispositivos, ya sea condensadores, diodos, en este caso continuidad y resistencias. Puede medir, en este caso a través de una termocupla, los grados ya sea en centígrados o Fahrenheit, y tiene muchas otras funciones más. Y lo más importante es que es True RMS. Este multímetro es un multímetro económico, es un multímetro por debajo de los $30. Realmente yo sí lo recomendaría. Si haces uso de la parte de la electricidad y también de la parte electrónica, este multímetro tipo CLAM digital es ideal para ti. Es decir, si utilizas la electricidad y la electrónica, este es un buen dispositivo para poder medir corrientes, y no solamente ello, hacerlo uso en los componentes electrónicos. Ampliamente recomendado. Voy a dejar en la descripción de este video el enlace para que puedan ver la parte técnica y la parte comercial. Pues bien, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder hacer semana a semana este tipo de videos y compartir conocimientos. Si este video te gustó, no te olvides de darle like. Asimismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales: Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram, obviamente aquí también en mi canal. Y no solamente ello, te invito también a que puedas seguirme en mis redes sociales, aquí en mi nueva página oficial de Facebook. Te estoy dejando el enlace para que puedas ingresar y seguirme también en mi nueva página oficial. Y no solamente ello, también puedas seguirme en este canal suscribiéndote y haciendo clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones, todas las notificaciones, cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.